La montaña siempre atrae, ¿verdad? Esa mezcla de belleza, de reto. Pero claro, también tiene sus riesgos. Por supuesto. Y además es que es un hecho, ¿eh? Sobre todo desde la pandemia, que muchísima más gente busca la montaña. Pues como un refugio, un sitio para desconectar, lo decía un estudio de la FEDME ya en 2020. Exacto. Y claro, con más gente, pues es todavía más importante entender qué pasa cuando las cosas, bueno, no van bien. Justo. Por eso hoy vamos a hacer un análisis en profundidad de los accidentes de montaña. Vamos a ver quiénes son los que necesitan rescate, por qué pasan estas cosas Hmm. y sobre todo qué nos dicen los datos más nuevos, de aquí de España, de Aragón, Pirineos y también de fuera, de Austria, por ejemplo, sobre cómo prevenirlos. Sí, la idea es ir un poco más allá de lo típico, ¿no? Buscar patrones, desmontar algún mito. Eso es. Como eso de que los accidentes gordos solo le pasan a la gente sin experiencia, o solo si hace un tiempo horrible. Vamos a centrarnos en lo que de verdad dicen los estudios. Perfecto. Pues a ver, un buen sitio para empezar es el perfil de la persona rescatada. Hay como un retrato robot. Pues mira, los datos sí que apuntan bastante claro en una dirección, por lo menos en cuanto al género. Ajá. La gran mayoría de las víctimas son hombres. En España, por ejemplo, datos de los GREIM, los grupos de rescate de la Guardia Civil, Sí, los conocemos. pues hablan de en torno a un 70%. Y un estudio que vi de Austria sobre caídas mortales daba una cifra muy parecida a un 72%. Es un dato bastante consistente, sí. Ahora, con la edad. Ahí la cosa se complica un poco más. ¿Ah, sí? Sí, porque aunque datos así más generales de los GREIM de hace unos años decían que el grupo más rescatado era el de 31 a 40, Ujú. luego hay estudios más específicos que matizan mucho eso. Por ejemplo, en Austria mirando solo caídas, o aquí en Aragón con problemas médicos no traumáticos, ¿Qué dicen esos? pues que hay un peso importante de gente mayor de 50 años. Anda, o sea que no es solo cosa de treintañeros buscando adrenalina, como se suele pensar. No, no. La edad media de la gente que tenía caídas en ese estudio austríaco era de 52 años y medio. Y si la caída era mortal, subía a 57 y medio. ¡Ostras! Y en Aragón, los rescates por problemas médicos, tipo un infarto, un mareo fuerte, el pico estaba entre los 50 y 59 años. Y los problemas de corazón en concreto, pues afectaban a gente con una media incluso mayor, 55-60 años. Vaya, Así que vamos, la edad del rescatado depende mucho del motivo del rescate. entendido. Mayoría hombres, pero en edad varía bastante según la causa. Esto me lleva a pensar en la preparación, la experiencia. Uno tiende a creer que si estás federada en un club, vas más segura. ¿Se nota eso en los rescates? Pues aquí viene una de las sorpresas, yo creo. Según cifras de los GREIM, de hace unos años, Sí. que son los que hacen muchísimos rescates, claro, pues la inmensa mayoría de la gente a la que atendieron, casi un 74%, No me digas. no estaban federados. Un 74%. Sí, sí, lo cual sugiere como poco que tener la licencia federativa pues no es una garantía total contra tener un accidente que necesite un rescate. Vaya, eso sí que rompe una idea bastante común. Bueno, si ya sabemos más o menos quién, vayamos al dónde, a la actividad. ¿En qué se mete la gente cuando tiene problemas? ¿Es escalada difícil, alpinismo invernal? Pues mira, de forma muy consistente, los datos en España ponen al senderismo y al montañismo, digamos, general, como las actividades que más rescates generan. ¿El senderismo? Sí, las estadísticas de los GREIM, si sumas lo que ellos llaman progresión por terreno abrupto, que básicamente es Moverse por la pues montaña, ¿no? eso, moverse por la montaña fuera de caminos muy fáciles, pues eso se acerca al 90% del total de rescates. El 90%. Sí, y si miras datos de Aragón, por ejemplo, para rescates por causas médicas, no por golpes, pues el senderismo y el montañismo también son el 82%. O sea que la actividad que parece más sencilla, la más popular, Mm. es donde más gente necesita ayuda. Bueno, tiene lógica por el volumen de gente, supongo. Exacto, es una cuestión de volumen, de cuánta gente lo practica. Aunque luego, claro, hay matices. Por ejemplo, Por ejemplo, si miras los partes de accidentes de federados, solo federados en Madrid, pues ahí ves más accidente de escalada. Seguramente porque hay muchas zonas de escalada cerca y muy populares. claro. En cambio, en Castilla y León, entre los federados, pues domina más el senderismo y la escalada clásica. Depende un poco de la zona y del tipo de practicante. Entiendo. ¿Y hay alguna otra actividad que destaque por algo en particular en los rescates? El barranquismo. Es interesante. No es un porcentaje enorme del total de rescates del GREIM, quizás un 7% en 2020, Hmm. pero tiene una característica muy clara.
una proporción altísima de lesionados. 2 de cada 3 personas que rescatan en barrancos están heridas. ¿2 de cada 3? Eso es mucho. Sí, y suele ser gente de una edad concreta, entre 31 y 50 años principalmente. Vale. Una tasa de mortalidad bastante más alta ¿Comparado con qué? comparado con el esquí alpino o el snowboard. Hablaban de unas 4,4 muertes por millón de días de actividad en esquí de montaña, frente a 0,3-0,8 en los otros. Mucha diferencia. Sí, y las avalanchas, pues, lamentablemente son una causa importante ahí. Comprendido. Tenemos el quién, el dónde, pero la gran pregunta es el por qué. ¿Son de verdad las avalanchas, las tormentas sorpresa, las caídas de piedras, las causas principales, como en las pelis? Pues aquí es donde hay que desmontar otro mito, sí, bastante cinematográfico. La realidad que se ve en los informes, por ejemplo en los análisis del GRAIM, es mucho más terrenal, digamos. Más terrenal. Sí, los principales motivos, los desencadenantes, son factores humanos. Factores humanos. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a cosas como sobreestimar lo que puedes hacer, planificar poco o mal la salida, no tener la experiencia o la técnica suficiente para la ruta que has elegido, Ujú. y algo tan simple, aparentemente, como los resbalones. Las caídas tontas son increíblemente frecuentes, sobre todo haciendo senderismo. Resbalones y caídas. Sí, un informe de la Asociación Alemana de Montañismo, la DAB, también lo confirmaba hace poco. Las caídas sin una causa externa clara, vamos, tropezar y caerse, son el motivo número 1 en senderismo. Es verdad que a veces se piensa en algo más dramático. Exacto. Y el estudio austriaco sobre caídas profundiza mucho en eso. Hablan de factores de riesgo internos. Internos. Sí, porque resulta que muchas de estas caídas pasan con buen tiempo, con el sendero bien y sobre todo bajando. Bajando. Curioso. Muy revelador. Refuerza la idea de que muchas veces no es el entorno el culpable directo, sino, bueno, pues el exceso de confianza, el cansancio que llevas acumulado o esa presión que a veces nos ponemos por llegar a la cima o acabar la ruta. La famosa fiebre de la cumbre. Eso es. Y eso nos lleva a bajar la guardia, a cometer errores. Como esa anécdota que contaba la FEDME, ¿no? De unos que siguieron aunque uno se había caído a un río y estaba empapado. Justo esa. Y acabó con hipotermia y neumonía. Esa dificultad para decir media vuelta. Exactamente. Ese tipo de decisiones, donde la meta se pone por delante de la prudencia, son un factor clave. Y por supuesto, la falta de conocimientos específicos. ¿Cómo qué? Pues sobre cómo cambia el tiempo en montaña, cómo interpretar el terreno, cómo usar bien el material, todo eso influye, y mucho. Y no nos podemos olvidar de los problemas médicos no traumáticos, que comentabas antes que afectaban más a gente mayor, y que parecían estar aumentando. Así es. Sobre todo los problemas de corazón, en mayores de 50. A veces se desencadenan por el esfuerzo, la altitud, la deshidratación. Ujú. Y muchas veces afectan a personas que ya tenían alguna enfermedad previa, aunque a lo mejor no lo supieran o no supieran lo grave que podía ser en la montaña. Claro. Y la hipotermia, que siempre pensamos en invierno, Mm. pero por el ejemplo del excursionista mojado. Exacto. Puede pasar perfectamente en verano. Si te pilla un cambio brusco de tiempo, si estás agotada, mal equipada, deshidratada, Ya. la combinación de humedad, sea por lluvia o por sudor, el viento y una bajada de temperatura, aunque no sea brutal, puede ser muy peligrosa si el cuerpo ya está al límite. Vale, entonces, imaginemos que pasa algo. ¿Ocurre el accidente o surge el problema médico? ¿Cómo funciona un rescate? Pongamos el ejemplo de Aragón, que ha salido varias veces. Pues en Aragón, como en muchas otras partes, todo suele empezar con una llamada al 112, el teléfono de emergencias. ¿El 112? Desde ahí se coordina todo. Se movilizan los recursos necesarios. Por un lado, las unidades de rescate técnico, como los GRAIM de la Guardia Civil. Sí. Por otro, los equipos médicos del Servicio Aragonés de Salud, el Salud, para la parte sanitaria. Y una pieza clave, muy a menudo, es el helicóptero. ¿Tan importante es el helicóptero? Cambia las cosas radicalmente, sobre todo en tiempo. Un estudio muy detallado sobre rescates medicalizados en Aragón vio que la mediana de duración de un rescate con helicóptero era de 80 minutos. 80 minutos. ¿Y sin helicóptero? Pues si lo comparas con los 120 minutos de mediana para rescates por tierra, o combinados, o las 6 horas de mediana, 360 minutos, para los rescates de noche que casi siempre son por tierra. 6 horas. La diferencia es brutal. Y en la montaña, el tiempo es vital. Claro.
Y supongo que no todos los rescates serán igual de complicados. Desde luego, no es lo mismo sacar a alguien de una pista forestal fácil que de una pared vertical o del fondo de un barranco estrecho. Los rescates técnicos necesitan más gente, más material, más tiempo. Lógico. Y la gravedad de la persona también influye, claro. Las intervenciones son más largas y está más grave. Usan una escala, la NACA, para clasificar la gravedad. Un NACA 3 o más ya indica algo serio, que va a necesitar hospital. ¿Y qué se hace médicamente allí mismo, en la montaña, antes de evacuar? El objetivo principal es estabilizar a la persona. Controlar el dolor es clave. Por eso usan bastante la pseudoanalgesia, o sea, dar calmantes y sedantes de forma controlada. Ajá. Y si hay golpes, traumatismos, pues inmovilizar bien para no hacer más daño. Lo más usado, según los estudios de Aragón, son las férulas de distintos tipos y el colchón de vacío. Todo esto nos lleva, claro, a la prevención. ¿Qué podemos hacer para no llegar a necesitar ese rescate? Más allá de lo típico, planifica, mira el tiempo, lleva el equipo adecuado. Esos consejos son la base, son imprescindibles, claro, pero los datos nos dicen que hay que ir un poco más allá. Campañas como Montaña Segura en Aragón, por ejemplo, han hecho un buen trabajo poniendo el foco en la información, en concienciar a la gente. Sí, son conocidas. Y otros modelos, como el que se describía para Asturias, ponen mucho énfasis en crear una cultura de seguridad real dentro de los clubes de montaña, con protocolos, con formación continua. Pero sí hemos visto que la mayoría de los rescatados no están federados y que muchos accidentes le pasan a gente con experiencia por errores que parecen tontos. ¿Dónde habría que poner el foco para ser efectivos de verdad? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La que sale de la investigación, sobre todo de la española. Parece claro que ni tener mucha técnica ni tener mucha experiencia eliminan el riesgo del todo. ¿No lo eliminan? No. Así que una prevención que funcione de verdad necesita un enfoque más amplio. No vale solo concentrarse en las actividades de más riesgo o en las zonas más peligrosas. Entonces, Hay que abordar de frente esos errores humanos tan comunes. El calcular mal nuestras fuerzas, el exceso de confianza que a veces da la experiencia, la planificación regular. y estar preparadas por si, a pesar de todo, pasa algo. Fundamental. Tener conocimientos buenos y al día de primeros auxilios. Eso puede marcar una diferencia enorme entre un susto y algo mucho peor. Ya. Y viendo cómo aumentan los problemas de corazón, sobre todo en gente de cierta edad, pues cada vez se habla más de tener desfibriladores externos automáticos, los DEAs, en sitios clave como refugios de montaña con mucha gente. Tiene sentido. Bueno, hagamos un repaso rápido, para fijar las ideas clave. Los accidentes afectan más a hombres, eso parece claro. Pero ojo con la edad. Sí, Depende del tipo de accidente. Los mayores de 50 tienen un peso creciente en caídas y problemas médicos. eso es. La actividad que más rescates genera, por puro volumen, es el senderismo o montañismo general, aunque otras, como el barranquismo o el esquí de travesía, tienen riesgos específicos muy altos. Exacto. Y quizás lo más importante, la causa principal no suele ser un gran evento natural imprevisible, sino el factor humano, errores de juicio, de planificación o simplemente tropiezos. Totalmente. Y todo esto me lleva a una reflexión final, ¿eh? Algo para darle una vuelta. A ver. Si resulta que una parte muy importante de los accidentes, incluso los graves, vienen de errores que podríamos llamar simples, ¿no? De un exceso de confianza. Y que pasan muchas veces con buen tiempo y en terreno que no es súper extremo. Sí. Pues quizás la preparación más importante no sea solo acumular más técnica, comprar el último material o hacer más cursos. Entonces, ¿cuál sería esa preparación crucial? Quizás sea algo menos tangible. Cultivar una mentalidad de autoevaluación, honesta, constante. Humildad, quizá. Una cierta humildad frente a la montaña, sí, que nos haga reconocer nuestros límites reales, en ese momento concreto, no los que creemos tener o los que tuvimos la semana pasada. Entiendo. Aplicar esa prudencia crítica, esa capacidad de decir hoy no, o hasta aquí llegamos, da igual la experiencia que tengamos o lo fácil que parezca la ruta al principio. Tal vez esa conciencia y esa humildad sean el pilar de la verdadera seguridad en la montaña.